lo padezca o conozca a alguien que sufre de un exceso de sudoración. Eso tiene un nombre, hiperhidrosis. Hoy vamos a hablar de ello con una especialista, con Sara de Cabañes, que es cirujana torácica del Grupo Hospitén. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos dado algunas pinceladas de lo que podría tratarse, pero ¿en qué consiste exactamente la hiperhidrosis? Vale, pues como muy bien has dicho, es un trastorno que consiste en un exceso de sudoración del cuerpo. Y lo que quiero dejar muy claro es que no es que... O sea, no sudar mucho no es que es lo malo, sino que yo como persona lo percibo como que es un problema, como que para mí la cantidad de sudor que yo produzco es un problema y eso es lo que quiero recalcar. No hay nada malo en ello, es simplemente que para mí es demasiada sudoración. Claro, ¿y cuándo llega cuando la persona asume que tiene ese problema? Porque no sé cuánto tardan a lo mejor en decir, es que tengo un problema y tengo que consultarlo, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, mucha gente sí que es cierto que lo sufre, pues normalmente desde la adolescencia, ¿no? Ellos te cuentan, pues es que desde siempre, desde toda la vida que yo recuerdo, pues he sudado mucho, ¿no? Entonces hay gente que lo asume como que es normal, pues es un problema que tengo y lo he asumido y no son conscientes de que tienen un problema que puede tener una solución, ¿verdad? Entonces hay gente que a lo mejor pues te viene más adelante en la vida, ¿no? Te viene ya más mayor y te comenta, pues es que me he enterado que tengo esto y que hay una solución. Y luego hay gente que no, que esa es consciente casi desde el principio, que te dice, no, yo soy consciente de que sudo más de lo que suda pues la gente de mi entorno, ¿no? Y claro, ¿dónde podemos establecer ese límite, ¿no? De lo que es la sudoración normal a lo que es la sudoración excesiva, ¿no? Pues es normal, es como yo lo perciba, de verdad que es algo muy, muy subjetivo, ¿de acuerdo? Y es cuando a mí me suponga un problema pues para relacionarme con la gente. Por ejemplo, si yo trabajo en un trabajo de cara al público y tengo que dar la mano y me preocupa y estoy con el típico Kleenex o estoy con el típico pañuelo en la mano todo el rato porque me da mucha vergüenza saludar a la gente, o me encuentro una limitación en mi forma de vestir porque tengo mucha sudoración axilar y hay determinada ropa que no me atrevo a ponerme, ¿de acuerdo? Ahí es cuando supone el problema. ¿Y esto con qué tiene que ver, Sara? ¿Con la temperatura ambiental? ¿Con una intensidad del esfuerzo físico? ¿Hay algún motivo que provoca esa sudoración excesiva? En principio no se conocen muy bien las causas de la sudoración excesiva, pero parece que es un problema es la forma que nuestro cuerpo regula nuestra temperatura corporal, ¿vale? La hiperhidrosis se puede producir en situaciones en las que todo el mundo suda, cuando hacemos deporte, cuando hace mucho calor, o en situaciones en las que yo me pongo nervioso. Es decir, empiezo a sudar, me pongo nervioso, sudo más y hago un círculo vicioso, ¿no? Esas son las dos causas fundamentales o los dos momentos en los que se produce ese exceso de sudoración. Bueno, ¿y qué papel juegan los desodorantes en la hiperhidrosis? Porque quizá una cosa es el olor y otra cosa es la sudoración excesiva, ¿no? No por mucho que tapemos el olor, vamos a intentar evitar esa sudoración. Efectivamente, esos son dos problemas completamente distintos, ¿de acuerdo? La bromidrosis o el mal olor del sudor se produce por otras glándulas diferentes y es un problema completamente distinto a un exceso de sudoración. Entonces los desodorantes son capaces de tapar el olor, pero el exceso de sudoración, evidentemente un desodorante no te lo va a tapar. Son dos cosas completamente diferentes y el desodorante para la hipersudoración excesiva no es la solución y tendríamos que ir más a los antitranspirantes, que se llaman. Pero eso los dermatólogos saben mucho más que yo ahí. Bueno, ¿y qué prevalencia tiene este trastorno en la población? Bueno, los datos son escasos, ¿vale? Porque es algo que la gente no habla mucho de ello por vergüenza o por miedo, ¿no? Entonces, la prevalencia se calcula pues entre menos del 1%, el 0,6-0,8% y cerca de un 3%, ¿de acuerdo? El 8, algo por ciento. Y vamos a ver, antes hablaba de la adolescencia, ¿no? Que quizás es el momento en el que los jóvenes empiezan a sudar más de la cuenta, que igual tiene que ver con las hormonas, ¿no? En ese sentido, es a partir de ahí cuando se adquiere ese trastorno, se nace con este trastorno. ¿Cómo nos aparece en nuestra vida? Pues mucha gente, yo creo que más que nos aparezca es que seamos conscientes de ello. Entonces se dice que aparece en la adolescencia, puede ser también por el tema de que terminamos de desarrollarnos, evidentemente, y nuestro cuerpo sufre muchísimas transformaciones, o que también es la edad en que somos más conscientes porque ya empezamos a compararnos un poco con el resto del grupo, ¿no? El resto de los amigos. Pero normalmente la mayoría de los pacientes te dicen que ellos lo tienen desde siempre, ¿no? Que ellos lo han notado desde siempre.
¿Y es un problema más de hombres que de mujeres? ¿Es por igual? Es por igual, no afecta tanto a hombres como a mujeres de la misma manera. Bueno, en cualquier caso también usted está aquí para explicarnos que esto también tiene una solución, ¿no? ¿Y por dónde pasa esa solución? Bueno, pues tenemos dos tipos de soluciones, ¿de acuerdo? Ahora mismo en Hospiten estamos dando dos tipos de soluciones. Por un lado tenemos la toxina botulínica, que es lo que ponen los cirujanos plásticos en las arruguitas de la piel, y esa sobre todo es muy buena para la hipersudoración axilar, para la hipersudoración de las axilas. Lo que hacen es, en la propia consulta, se inyecta esta toxina y reduce la sudoración de la axila, tiene bastante buena efectividad, y el único problema o beneficio, como queramos verlo, es algo que no es permanente, es decir, yo lo puedo poner, el tratamiento dura 3 o 4 meses y luego desaparece. Si yo quiero continuar repitiendo las dosis de tratamiento, puedo perfectamente hacerlo. Si no me gusta, podemos parar ese tratamiento. Y normalmente, conforme se van repitiendo las dosis, la gente nota una mejoría en la mayoría de los casos, y ya, pues, por ejemplo, las dosis se puede poner una vez al año cuando la persona ¿Y puede llegar a nota... desaparecer, Sara? Pocos casos, pero sí que hay alguno que desaparece, pero no, en la mayoría mejora, para que simplemente pues una vez al año a lo mejor te dicen, mira, pues ahora que llega el verano o qué tal, me pongo ya la dosis, paso bien el verano y luego ya nos veremos el verano que viene. Eso es lo que es la toxina botulínica, ¿vale? Porque luego tenemos una solución un poquito más definitiva, que es la quirúrgica, ¿de acuerdo? Entonces, la solución quirúrgica, ahora mismo con las técnicas poco invasivas, es sencilla, es una operación sencilla de hacer, y que, bueno, pues requiere una estancia hospitalaria, o se puede hacer de forma ambulatoria, que se llama, es decir, con una estancia de un día. O sea, tú entras por la mañana y por la tarde, si todo va bien, pues te irías a tu casa. Es una cirugía que requiere una anestesia general y que requiere, pues, una intubación especial que realiza el servicio de anestesia. La cirugía consiste en cortar una de las cadenitas, que se llama la cadena simpática, que la tenemos en la parte de atrás del tórax, y que, bueno, pues regula un poco el tema de la sudoración, ¿vale? Es importante recalcar que cuando viene la persona a la consulta hay que especificar muy bien cuál es la zona objetivo, cuál es la zona que queremos tratar, las axilas, las manos o las plantas de los pies, para decidir qué niveles cortamos y cómo hacemos la cirugía. Porque si bien es verdad que es muy efectiva, también tiene efectos secundarios y hay que conocerlos. Claro. Y bueno, ¿y cuál es, por ejemplo, cuando hace ese tipo de pregunta, cuál es la respuesta del paciente? ¿Qué parte del cuerpo quizás es la más que le preocupa? Pues eso depende muchísimo de cada paciente. Por lo general son las manos y las axilas, ¿de acuerdo? Pero lo que más le preocupa a la gente por lo general son las manos. Sí. ¿Y esa solución de intervención quirúrgica es definitiva, Sara? Sí, en principio es definitiva, es irreversible, y los efectos se empiezan a notar el mismo día de la propia cirugía, ya sobre todo en las manos, el paciente ya nota que las tiene secas. A medida que se ha ido conociendo este trastorno, la hiperhidrosis, es verdad que, como decíamos al comienzo, mucha gente espera mucho tiempo a la hora de consultarlo, pero nota que la gente ya acude preocupada por este problema, por este trastorno. Depende mucho del sitio, ¿de acuerdo? Y depende mucho también de la información que se den los medios. Y ya digo que cuando lo conocen, la gente sí que consulta bastante, pero fundamentalmente es un problema de desconocimiento, que no saben que esto puede ser un problema y tener una solución. Bueno, lo más llamativo es lo que usted decía al principio, que una persona detecta el problema porque le ha generado quizás un problema en sus relaciones sociales, en su día a día, y es cuando dice, es que yo sufro de hiperhidrosis, ¿no? Efectivamente, es cuando nos empezamos a comparar con el resto de la gente y digo, pues este suda menos que yo, y es cuando se dan cuenta de que hay algo que no va bien. Pues Sara de Cabañes, cirujana torácica del Grupo Hospiten, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.